Hola, buenas noches. Mi nombre es Guillermo Estrada. Bienvenidos a la plática de Go 101, Go 101. Esta vez, a diferencia de otras veces que he colaborado aquí con la comunidad de Golang Guadalajara, les traigo una plática que es una charla para principiantes, para todos aquellos que quieren empezar con Golang, no tienen idea cómo, o mejor dicho, tienen idea cómo, pero no les convence realmente todo lo que están aprendiendo. Les voy a traer, en esta plática, lo que voy a platicar es de todo lo que a mí me hubiera gustado saber cuando yo empecé con el lenguaje. Entonces, para eso, déjenme me presento. Como ya Rodo me hizo favor, mi nombre es Guillermo Estrada, trabajo aquí en Tech Machine desde hace año y medio. Soy Senior Software Engineer y llevo 10 años trabajando con Go. Actualmente soy un Identity Engineer con Kroger y pues ahí están mis redes sociales. Acuérdense que todo esto le voy a pasar la presentación a Rodo para que la suba a las redes sociales de la comunidad, entonces no tome nota de nada, al final lo van a tener. Y vamos comenzando en qué es Go, por qué Go, con qué se come, por qué fue creado y todo lo demás. Lo más importante, y creo que la percepción que tiene todo el mundo, todos los programadores errónea de Go, es Go sirve para todo, sí, pero no fue creado para todo. Go fue creado por Google hace más de 10 años, fue liberado en 2009 como open source, aunque fue creado antes de eso. Y fue creado principalmente para resolver los problemas de Google de software para servidores a escala. Google tenía problemas escalando estamos hablando de más de miles o millones de equipos, software que tenía que correr en cientos de servidores, miles de servidores de manera concurrente, y Go es el lenguaje que crearon para resolver precisamente ese problema. Entonces, casualmente resultó que Go es muy buen lenguaje de propósito general, sin embargo no fue creado para eso. Entonces vamos a ver que muchas de las cosas que tiene Go son pensadas en esto. Entonces, ahora sí que el título clave de Go es desarrolle software rápido, confiable y eficiente a escala. Go ha sido adoptado por la industria en los últimos 10 años precisamente por esto. Todo el software, o no todo, pero la mayoría del software que corre hoy en día en la nube está escrito en Go. Estoy hablando de cosas como Docker, cosas como Kubernetes, cosas como todas esas cosas que escuchan, Helm, OPA, todo lo que es el Cloud Software, el Cloud Native Compute Foundation. La mayoría de los proyectos que tienen incubadora están escritos en Go. ¿Y por qué? Porque su capacidad de crear software para la nube que corre eficientemente y que escale de manera transparente. Ahora, ¿para qué otras cosas podemos usarlo? Como viene ahí al principio, dice, podemos escribir servicios de red y en la nube, gracias a que tiene un ecosistema y APIs en los mayores proveedores de la nube. Básicamente, todos los grandes proveedores de la nube hoy en día tienen soporte para Go. Le hace Amazon Web Services, le hace Azure, le hace Google Cloud Platform y demás. Por lo mismo es muy sencillo construir en ellos servicios en Go y hacer el deployment y tenerlos corriendo en gran escala. Otra de las aplicaciones que se utiliza muchísimo son aplicaciones de líneas de comando, quiere decir cosas que yo puedo correr en consola, que le aviento un par de comandos y va a ejecutarse. Ejemplos de estos muy claros son uno de nuestros partners, que es HashiCorp. Seguramente han usado Terraform, los que se dedican a QA. Terraform está escrito en Go y la mayoría de las herramientas como Consul, como Vault de HashiCorp están escritas en Go, incluyendo Background y todo esto. Desarrollo web, bueno, tiene un rendimiento y un soporte de memoria extremadamente eficiente, además de que pues, la mayoría de las IDEs que usamos hoy en día soporta Go nativamente, entonces es muy bueno para hacer aplicaciones de desarrollo web, incluso como un servidor web para tu aplicación de frontend, React o lo que ustedes estén usando. Siempre es bueno tener un backend, con Go es muy fácil hacer esto e incluso pueden empaquetar su aplicación de frontend junto con su backend, gracias a grandes de las utilidades de Go. Y por último, DevOps y Site Reliability, que es otra de las cosas en las que Google confió mucho a la hora de crear el lenguaje, era para resolver todos los problemas que tenían de infraestructura a escala, como código, ¿no? Entonces, gracias a que tiene una compilación muy rápida y una sintaxis muy sencilla, y se puede entender muy rápidamente el código, además de formateo automático y varias de esas funciones que tiene Go, esta es una de las grandes partes que resuelve. Muchísimos de los pipelines que usamos en la industria están escritos en Go, ¿no? Para hacer pruebas, para correr pruebas de rendimiento, continuous integration, continuous delivery, todo esto está escrito en Go. Entonces, principalmente,
¿Por qué usaría Go para algo más? Bueno, porque además de ser bueno para todo esto, resulta que es un excelente lenguaje de propósito general. Hace cualquier parámetro y me saque, no sé, yo le doy el nombre de un actor y me saca la lista de películas. Cualquier cliente para una API popular es un muy buen ejercicio para empezar con el lenguaje. Herramienta para calcular checksums de archivos. ¿Sabes qué? Ahí en la terminal le paso el nombre y le digo, sácame el SHA-1 o el MD5 de este archivo, que lo calcule y te lo imprima ahí. Muy práctico, sobre todo la gente que descarga muchas distribuciones de Linux o cosas así, donde siempre quiere checar la firma del archivo para saber que es válido. Muy práctico. Servidor de archivos estáticos, esto hasta parece trampa porque si leen la documentación de Go lo van a sacar en 6, 10 líneas de código y va a parecer que no aprendieron nada, pero es muy práctico ya que le empiezan a meter algunos features interesantes. Si quieren alguno muy bueno como referencia, chequen un servidor escrito que se llama Caddy. Bueno, traten de hacer lo mismo que hace Caddy y le van agregando esas nuevas funcionalidades a su servidor de archivos estáticos. Caddy hace 200 cosas más, ¿no? Entonces va a ser muy práctico que lo comparen para saber qué pueden agregar. Cómputo gráfico, que es uno de mis favoritos. Creo que la conferencia pasada, la plática pasada, hablé de cómputo gráfico con WebAssembly en el navegador, pero para mí siempre es una de las mejores cosas. Crear una aplicación que haga fractales, que cree imágenes. Go tiene integrado en la librería estándar soluciones para creación de imágenes PNG, JPG, las puede leer y escribir a disco. Un web crawler, también hay mucha gente que me dice, es que en Python eso es algo que aprendí haciendo un web crawler. ¿Lo pueden hacer en Go? Bueno, ¿por qué no los llevan un nivel más? Lo hacen concurrente y recursivo, de manera que puedan ustedes limitar la concurrencia del web crawler y pueden estar escaneando sitios web, pero a todo lo que da gracias a la concurrencia de Go, que es uno de sus fuertes. De manera web pueden hacer un servidor web, ya sea una API, una base de datos popular. Pueden bajarse la base de datos de Pokémon, no necesitan nada más que vengan un archivo JSON enorme, todos los Pokémon que existen, y la usan como si fuera base de datos, sacando interfaces, y crear una API de, a ver, dame este Pokémon y te da la información en JSON. Es una gran manera de aprender a desarrollar aplicaciones web o backends en Go. Es precisamente agarrar una base de datos ya existente en JSON y empezar a construir arriba de ella. Un monitor del sistema, una página web donde les diga cómo está el consumo de su equipo, cuánto disco tengo ocupado, cuántos discos, le ponen iconitos, CPU, RAM, red, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Automatización de tareas comunes con panel de control, que tal que yo necesito limpiar tal carpeta, copiar archivos, todo eso se puede hacer con Go. Una cosa que para mí eso es muy padre porque se aprende de todo un poco, es un bot, ya sea de Telegram, Slack o todo esto. Con Go es muy fácil hacer bots de Telegram o de Slack. Son los únicos que he hecho, pero supongo que bots de otro tipo también es muy sencillo. Gracias a que lo pueden hostear incluso como con lambdas en Amazon Web Services, de manera que el costo de tener el bot es mínimo porque solo se ejecuta cuando lo llaman en lugar de tener un servicio corriendo las 24 horas. Administrador de descargas de manera concurrente, le están pegando las concurrencias, en fin. Y para los que trabajan en DevOps o son SDETs, pueden crear un servidor mock. Herramientas de pruebas de rendimiento Go, gracias a que Go es una, muy eficiente en recursos y dos, extremadamente eficiente en concurrencia. Las mejores herramientas que he visto yo para pruebas de carga o load testing están escritas en Go. Para todos aquellos que vean esto después, que sean SDETs o este tipo de cosas, revisen una herramienta que se llama Vegeta, ¿sí? Como ese Vegeta. Está escrita en Go y básicamente es la mejor herramienta que he visto yo para hacer pruebas de rendimiento. Para todos aquellos que usan todavía JMeter, bueno, échale un ojito para que vean de lo que se están perdiendo. Y por último, en la última versión de Go 1.18, bueno, última versión estable al momento de esta plática, Go agregó a su kit de pruebas, a su suite de pruebas, Fuzz testing, que es cuando hacemos pruebas de manera aleatoria para encontrar errores que de otra manera nuestros casos específicos y Happy Paths nunca encontrarían. Fuzz testing es cuando, en lugar de decir, si mando esto, me debe de contestar esto. Bueno, en Fuzz testing, tú no programas el caso específico de la prueba, sino que Go se encarga de generar datos aleatorios de manera de encontrar casos que chance y tú no tenías contemplados al escribir tu función. Entonces, eso es muy práctico para la hora de probar código y pruebas unitarias. Y a partir de la versión 1.18, Go ya trae soporte nativo dentro de las librerías estándares. Por último, algo que siempre les quiero decir a todos los que empiezan con el lenguaje es: eviten usar dependencias lo más posible. De verdad,
la librería estándar tiene absolutamente todo lo que pueden llegar a necesitar, fuera de un par de cosas muy medio específicas, pero si están empezando, tienen más que suficiente. Entonces, en lugar de ir como normalmente lo hacemos en otros lenguajes, le hace Ruby, los que han utilizado Ruby o JavaScript, donde, ay, pero instalé una dependencia bien chiquita, pero esa instaló otras 300. Entonces, eviten eso, usen la librería estándar, instalen la menor cantidad de dependencias posibles y van a aprender muchísimo más de cómo funciona Go, ya que la librería estándar utiliza las mejores prácticas del lenguaje que van a ver. ¿Ok? Bueno, acabamos con mi primer proyecto. Una vez que ya tienen más o menos agarrado la onda, hay que familiarizarse un poquito con la herramienta Go. O sea, Go, lo que instalan, lo que les deja compilar y correr su código. Bueno, hace más que eso. Si se fijan, estos son todos los comandos que tiene. Pueden reportar bugs desde la herramienta, que es una de las cosas que ni yo sabía hasta que hice esta presentación. Pero bueno, al parecer si hacen Go bug pueden reportar un bug de la herramienta de Go directamente desde la herramienta de Go, pero hace muchas otras cosas. Go Generate es una manera de generar código de Go con código de Go. Eso es algo un poquito más para usuarios más avanzados, pero una de las cosas más padres de Go es que al ser estáticamente tipado y extremadamente complejo con un nivel de tipado duro, muchas veces nos cuesta trabajo hacer cosas dinámicas sin depender de cosas como reflexión. ¿Qué es reflexión? Es cuando yo obtengo un tipo, un dato y no sé qué dato es y necesito aplicar una técnica para ¿serás un string? ¿Sí o no? ¿Serás un entero? No. ¿Serás un booleano? Eso es reflexión y es muy lenta y tiene un pésimo performance a la hora de trabajar con ella. Entonces, ¿cómo trabajamos con Go de manera dinámica? ¿Qué pasa si yo tengo un esquema y no lo sé de antemano? Muchas formas de resolverlo, una de las mejores maneras de resolverlo es precisamente con generación de código. Un ejemplo de esto es cuando trabajan con cosas como GraphQL, que tiene un esquema, o Protocol Buffers con gRPC, que tienen esquemas definidos. Pueden literal crear código de Go que lea el esquema y que genere otro código de Go ya con los tipos de Go integrados. Y esa es una práctica muy común en Go. Y cuando ustedes corren el comando Go Generate, si ustedes pusieron un archivo y le dijeron este archivo va a generar código, se corren todos los archivos que generan otros archivos de código. Lo mismo format, esa es una de las cosas que yo más amo de Go, mucha gente la odia, es que solo hay una manera de escribir código en Go. Si a ustedes les gusta poner la llave del if abajo, pues adivinen que no se puede. Una vez que ustedes guardan su archivo o corren Go format, todo el código en Go se va a ver igual. Y eso es a propósito. Porque, ¿para qué fue creado Go? Para grandes equipos de trabajo con bases de código muy, muy grandes. Entonces, es importante que desde el principio haya un solo estilo de cómo escribir código. De manera que no importa quién llegó al equipo y quién llegó al proyecto tarde, todos ven el código y es familiar para ellos ver el código. Entonces, Go Format hace eso por ustedes. Si ustedes no saben cómo escribir código en Go, ni se preocupen, al final corren eso y va a quedar con el estilo que todo el mundo conoce. Lo mismo Go Get, Install y List para instalar dependencias. Familiarícense mucho con la herramienta de Go porque la verdad es lo que usa uno el día a día y es muy, muy práctico conocer todos sus comandos. No voy a obviar más en ella. Dependencias. Ok, bueno, ya les dije que no las usen, pero si ya se sienten acá como que ya me sé la librería estándar de izquierda a derecha. Un gran lugar para encontrar dependencias es el link que les dejo ahí arriba, que se llama Awesome Go. Es un repositorio con dependencias, con más de, yo creo que 1000 dependencias probadas por la comunidad de todo lo que se les ocurra. Literal viene de la A a la Z, entonces empieza por audio, pasando por inteligencia artificial, por librerías para logging, por machine learning, por OpenAI, lo que ustedes quieran está en esta librería y vienen obviamente nada más las mejores curadas por la comunidad, por el repositorio, para que cuando digan, ay, necesito una librería para conectarme a, qué sé yo, GitHub, ¿cuál uso? A ver, ¿por qué no vas a checar aquí y ves cuál es la que más está apoyada por la comunidad? Porque en Go sí es muy dado que la gente, si no existe algo, ¿sabes qué? Lo escribo, pero si ya alguien lo escribió, no voy a escribir una copia de eso. La comunidad de Go es muy medio consciente con eso, cosa que en otros lenguajes no pasa, ¿no? En otros lenguajes, ya lo escribí, yo voy a hacer el mío, y ya hay como 50 versiones de la misma librería y ninguno apoya al otro. En Go es más dado a, él ya le escribió, ¿por qué no colaboro con él y le mando mi PR y apoyamos mejor librerías que estén probadas por muchos
en lugar de tener 20 copias de la misma. Entonces, por lo mismo, les recomiendo mucho las dependencias y abajo les dejo un link a lo que son la referencia al archivo mod que vimos con su primer proyecto, el GoMod, porque el GoMod y cómo escribir módulos en Go les va a ayudar con, una vez que ya empiezan a tener su proyecto un poquito más avanzado y empiezan a versionarlo. Ah, por fin, versión 1. Llegando a la versión 1, créanme, todo se va al diablo. Entonces, en Go hay una manera de cómo llevar el control de versiones, hay que seguirla y pensarla desde el principio porque si no luego se meten en problemas. Pero una vez que lean eso es muy sencillo, no se preocupen hasta aquí en la versión 1. Cuando vengan dependencias yo les recomiendo revisar esto sin ningún problema. Y ahora sí, las buenas prácticas. Creo que cuando uno programa en Go es un lenguaje tan sencillo de aprender que es difícil que no funcione, pero es muy fácil que se vea feo, que lo lees y dices, pues hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero ves el código de alguien más y dices, no sé, como que el mío no jala, ¿no? Entonces, las buenas prácticas se inventaron precisamente para no volverte un mejor programador sin necesidad de escribir mejor código, sino, bueno, código más legible y demás. Esto es algo que difícilmente enseñan los tutoriales, los videotutoriales, los libros. Las buenas prácticas son acumuladas por la comunidad, por los otros desarrolladores, por la gente que ya ha trabajado con el lenguaje y se ha tomado la molestia de poner algo por escrito. Por lo mismo, aquí hay algunos links de buenas prácticas. Yo recomiendo así en orden de arriba para abajo, la número 1 de Dave Cheney, de Practical Go en la QCon de China. Es uno de los mejores documentos de programación que van a leer en su vida. Punto. No de Go, de lo que sea. De verdad, es una lectura obligada para cualquier programador hoy en día. Yo la recomiendo mucho. El segundo, Go Code Review Comments, es una wiki en GitHub, de la wiki de Golang. Y es como la extensión del documento que les mencioné al principio de Effective Go. Esto es, digamos, todo lo que le faltó a Effective Go mencionar más claramente lo ponen aquí. Para aquella gente que ya conoce Go, que ya lo tiene un poquito dominado, que ya vio Effective Go y dice, ok, ya lo entiendo muy bien, aquí lo va a llevar al siguiente nivel, muy recomendable. Para la gente que está trabajando, que ya consiguió su primera chamba en Go y quiere más o menos ponerse al tiro ya de manera profesional, la guía de estilo de Uber da muy buenos comienzos o buenas prácticas de cosas que probablemente el lenguaje no te limita con el cómo nombrar tus variables. Todos sabemos que solo hay dos cosas difíciles en la computación. Una cosa es invalidar caché y la otra es nombrar cosas. Entonces, la guía de estilo de Uber les ayuda mucho con esta parte de, bueno, ¿y cómo lo hacen los demás? ¿No? Bueno, no le hagas caso, hazle caso a Uber. Tienen una guía de cómo debes de hacerlo para ser como los chicos cool de Go. Ellos lo hacen así. Si ya tienes un proyecto un poquito más grande, justamente les dije que se los iba a comentar. Standard Project Layout es un repositorio en GitHub que les explica, sin importar el tamaño de tu proyecto o de qué trate tu proyecto, pues todo, de arriba a abajo te explica cómo estructurar tu proyecto, sea lo que sea tu proyecto. Es bastante extenso, no van a usar ni la mitad de ahí, pero cubre básicamente cualquier tipo de proyecto que puedan hacer en Go hoy en día. Los proverbios de Go por el gran Rob Pike, que es uno de los creadores del lenguaje. Esos no los voy a tocar hoy, sin embargo, los que sí voy a tocar son el Zen of Go de Dave Cheney, que para mí es como lo que yo siempre quise saber cuando empecé Go y nadie me dijo. Entonces, pues para terminar esta plática vamos a ir sobre esos de manera rápida. Y el número 1 es: cada paquete cumple un único propósito. Quiere decir que si ustedes no saben, no hagan paquetes que se llamen utils. ¿Y qué hay en utils? Todo, ¿no? Eso es algo muy común. Bueno, en Go una buena práctica es, si tienes un paquete que convierte, no sé, datos, pues crea un paquete que convierta datos. Oye, pero también tengo uno de unas funciones que lo que hacen es escribir archivo y leer archivo. Bueno, crea un paquete que haga eso, ¿no? Porque siempre somos el típico de, ponlo en utils. Pues en utils que está todo lo que no sé cómo llamarlo, bueno, ahí está en utils, ¿no? Entonces, un paquete de Go bien diseñado proporciona una idea única, un conjunto de comportamientos relacionados. Esa es una muy buena práctica. Un buen paquete en Go comienza con la elección de un buen nombre. Y les tengo una mala noticia para todos los que programan Java. Los paquetes de Go tienen una palabra como nombre. No dos, no tres, no camel case, no. Una palabra. No pueden llamarlo New Enterprise Company Factory Builder, no. Una palabra. Entonces,
Empezando por ahí, piensen muy bien la palabra de qué hace su librería y escoger el nombre del paquete. ¿Por qué? Porque no pueden poner más, no porque yo no quiera, no pueden poner más, así que una muy buena práctica es escoger bien esa palabra, porque todas tienen un namespace y cuando llamen su librería va a ser esa palabra, punto, y la función. Entonces, palabras cortas y descriptivas de lo que hace su librería es muy importante. Número 2, lo más odiado para todos los desarrolladores de Go es tratar con if error diferente de nil. ¿Qué hago, no? Sin embargo, es una de las mejores herramientas que les dé el lenguaje, porque quiere decir que no hay errores ocultos, no hay excepciones no cachadas, que mágicamente de repente tronó y nadie sabe por qué. Bueno, pues es que hubo una excepción en algún lado. ¿Y quién la tiró? ¿Quién sabe? Yo la agarré aquí con catch, pero ¿dónde estuvo el error? Nadie está enterado, o sea, no. En Go los errores son valores. Y como son valores, hay que lidiar con ellos como valores. Se regresan de funciones, se asignan a variables y se comparan con otros valores. Entonces, los programas robustos se componen de piezas que manejan los casos de falla antes de que se den palmas en la espalda. Quiere decir, jamás pongan un guión bajo para evitar agarrar un error. ¿Ok? Siempre lidien con el error. Y si no es su chamba lidiar con el error, que su función regrese en el error para que el que es responsable de lidiar con él lo haga. ¿Ok? Siempre, o sea, créanme, esto para todos los que odian esta parte de Go es una de las mejores funcionalidades que Go siempre va a tener, ¿no? Número 3, regrese temprano en lugar de anidar profundamente. Esta es una muy sencilla, yo creo que todos lo hemos hecho en otros lenguajes, pero en lugar de tener if, else y dentro del primer if poner otro if, y luego if, else, if, y luego tienes anidados 2, 3, 4, 5, se va la onda. Entonces, lo que dice Deichini en es que hagan lo que se le llama como, en lugar de anidar profundamente, cambiar éxito utilizando cláusulas de protección. En lugar de cambiar ifs, por ejemplo, checar a casos positivos que se van anidando, si tiene esto, entonces anido, si tiene esto, entonces anido, hagámoslo al revés. Si no tiene esto, regresa inmediatamente un error y olvídate, ya ni continúes. Entonces ya no tienes que anidar. Mantengan todo a la izquierda siempre, traten de no anidar condiciones, siempre va a ser mucho más legible y el código va a ser más mantenible, aunque no parezca. Después de desanidar esos ifs se vuelve imposible, la lógica no es clara. Entonces, traten de mantener a la izquierda, if tal, return, if tal, return, if tal, return. Buena práctica y al final un return genérico para todo y mantengan todo del lado izquierdo. ¿Ok? Número 4, deje la concurrencia a la persona que llama. ¿Qué significa esto? Y creo que esto es algo que para los que ya han usado Go a veces han tenido que lidiar con ello. Yo quiero hacer una librería padrísima donde les doy la posibilidad de llamar la API de Twitter. Sin embargo, sin avisarle al que llama, mi librería tiene concurrencia. Bueno, no hagan eso. La concurrencia se la deben de dejar que lidie con ella el que llama a su librería. ¿Por qué? Porque él sabrá qué hacer con ella. Si ustedes asumen que su manera concurrente se va a adaptar a la concurrencia que está, el patrón de concurrencia que está manejando el que la llama, siempre se van a cometer errores. Entonces, la persona que llame elija si quiere ejecutar su biblioteca o funcionar de manera síncrona. Su biblioteca simplemente tiene que comportarse igual asíncrona o síncronamente y dejar que aquel que la usa decida de manera correcta. ¿Ok? Número 5, antes de iniciar una Go rutina, sepa cuándo se detendrá. También he visto billones de errores con este tipo de cosas con la gente, donde disparan Go routines indiscriminadamente y dicen, pues se va a parar cuando acabe, ¿no? Pues sí, pues no, porque no sabes si va a acabar antes de que acabe la ejecución de tu programa, si va a acabar antes de que acabe la otra ejecución de la otra Go rutina de la que depende. Entonces, antes de escribir la palabra Go en Go, siempre pregúntense cuándo va a parar y cómo sé que terminó la ejecución concurrente o asíncrona de esa rutina. Es una de las mejores maneras de verlo, porque las Go rutinas también tienen recursos y pues parece que no, pero 4 kilobytes, que es lo que se le asigna a cada una por ejecutarse, uno de repente empieza, vamos a decir que tengo un servidor web y por cada request disparo una Go rutina. Ah, pues qué padre, ¿no? ¿Y qué pasa si de repente tengo 2000 llamadas por segundo y se está alentando mi cliente de arriba y pues de repente ya tengo 2 millones de Go rutinas concurrentes? Y pues no, tengan un límite y manéjenlo en un queue, o sea, siempre sepan cuántas tengo, por qué las estoy disparando y cuándo se van a detener.
Es una muy buena práctica que tener. Número 6, evitar estado de nivel de paquete. Si van a configurar algo, que siempre sea configurable al nivel de un struct, de un objeto que puede crearse con su librería. Jamás utilicen variables de paquete, en ese sentido variables globales, que alguien pueda cambiar en su paquete, como decirle paquete.config a igual a tal. Eso es la peor cosa que pueden hacer, que cada objeto encapsule su propia configuración. Entonces, si voy a crear, no sé, un cliente, no tengo una variable global, el timeout no es una variable global de mi librería, sino cada cliente tiene que tener su propio timeout, y como lo dice aquí, ser explícito, reducir el acoplamiento y la acción espeluznante de distancia al proporcionar las dependencias que un tipo necesita como campos. Eso es lo más importante. Si creo 20 clientes, 20 timeouts distintos, sí. ¿Que puedo proveer uno default que ellos pueden utilizar a la hora de instanciar mi librería? Correcto. Pero jamás tengamos a nivel de paquete un timeout global, porque pues, si tienen un cliente que está en 10 y uno que está en 20 y dependen del global, cambian el global y todo se va al diablo de manera que no prevemos, ¿no? Entonces es una muy buena práctica. 7, la simplicidad importa, lo que les comentaba hace ratito. La simplicidad no es un sinónimo de poco sofisticado. Simple no significa tosco, significa legible y mantenible, y cuando sea posible elegir, diríjase a la solución más simple. Algo que dijo Dave Cheney en esa plática en China es: si puedes escribir algo en una línea, escríbelo en 3. Acuérdense que Go es un lenguaje compilado. Todos aquellos detallitos, es que declaré 3 variables de más, no se preocupen, el compilador lo va a optimizar a la hora de construir su aplicación y no va a afectar al rendimiento, ¿no? Entonces, esto es muy práctico. Yo creo que lo más importante que puede aprender un desarrollador de Go hoy en día es escribir código simple. Lo más difícil también. 8. Ok, escriba pruebas para bloquear el comportamiento de la API de su paquete. Escriba primero o pruebe después, no importa si son test-driven development o les gusta probar después. O que cómo vayan a escribir pruebas da igual mientras las escriban. ¿Dónde, cuándo, con qué librería escriban las pruebas? ¿Por qué? Porque al escribir pruebas, como dice, se bloquea el comportamiento de la API de su paquete. Si algo cambia en su paquete, que ya no se comporta de manera igual, las pruebas fallan. Y esa es una gran señal de que necesito, ¿qué? Pues subir de versión mayor mi paquete o crear una variante o una nueva versión de ese paquete, ¿no? Entonces, las pruebas ayudan mucho precisamente para mantener ese contrato que tienen, si no con otros clientes, con ustedes mismos. 9, esta yo creo que es casi mi favorita de las que vamos a ver. Si crees que es lento, primero demuéstralo con una prueba, en este caso benchmarks. Y lo que dice Dave Cheney aquí es: muchos delitos contra la mantenibilidad se cometen en el nombre del rendimiento. ¿Cuántas veces hemos dicho, déjame lo optimizo tantito para que corra acá? Bueno, ni siquiera, si creen que corre lento, pruébelo. Go no solo tiene pruebas integradas con la herramienta de Go y su código, también tiene benchmarks integrados. Pueden correr un benchmark para 3 funciones distintas y les va a dar cuántos ciclos, cuántos nanosegundos por operación, cuánta memoria gastó, cuántas allocations de memoria utilizó, cuántos CPU utilizó cada una, hasta el menor punto necesario para saber cuál es más rápida y por qué. Ya lo trae integrado. Entonces, si necesitan optimizar, primero asegúrense de que la optimización es necesaria. Repito, Go es compilado, entonces muchas veces lo que nosotros creemos que estamos optimizando en código, el compilador ya lo optimizó de todas maneras. Entonces, no importa cómo lo escriban, va a correr más rápido. Uno de los casos que yo hice para una búsqueda era, ok, estoy usando el to lowercase para hacerlo en minúsculas y luego buscar el contains en un string. Dije, no, está muy mal, voy a usar expresiones regulares, para eso se inventaron. Lo puse en un benchmark y resulta que las expresiones regulares eran más lentas. Bueno, pues no las voy a usar, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que es, repito, muchos delitos contra la mantenibilidad se cometen en el nombre del rendimiento. No optimizar porque sí, primero probar que requiere una optimización, porque el optimizar muchas veces lleva a código menos mantenible. Número 10, la moderación es una virtud. Utilizar rutinas, canales, bloqueos, interfaces, incrustaciones, y no viene aquí porque Dave Cheney lo dijo antes de que existieran, lo voy a agregar para todos los que nos ven después, y genéricos, que son a partir de la versión 1.18, con moderación. No porque Go tenga todo esto quiere decir que necesito usar todo esto siempre. No necesito usar concurrencia siempre, no necesito usar canales e interfaces siempre. Mientras más grande es una interfaz, más
chica es la abstracción. O sea, no estoy haciendo un buen trabajo si crezco mis interfaces nada más para poder tener un catch-all, ¿no? La abstracción es más débil si mi interfaz es más grande. Entonces, no porque lo tenga el lenguaje lo tengo que usar siempre. Muchas veces puedo escribir código como lo estuviera haciendo en C o en otro lenguaje y está bien. Las herramientas están ahí solo para usarse cuando de verdad se requieren. Y por último, la mantenibilidad cuenta, que es lo que les decía de la razón por la que fue creado el lenguaje. Claridad, legibilidad, simplicidad son todos aspectos de mantenibilidad. Se puede mantener lo que tanto te costó construir después de que te hayas ido. ¿Qué puedes hacer hoy para que sea más fácil para los que vienen después de ti? Yo siempre hago el ejemplo del desarrollador de Perl que decía que cuando escribió el código, solo Dios y él sabían lo que hacía, y 2 meses después solo Dios sabía lo que hacía porque él ya no recordaba. Y como todos sabemos, Perl es un lenguaje de solo escritura. Ni los mismos programas de Perl lo pueden leer una vez escrito. Entonces, en Go se plantea que sea al revés. Cualquiera debe de poder ver tu código, leerlo y entenderlo. Ese es el último que viene aquí. Y voy a agregar uno más que para mí, en lo personal, es el de los que más me gusta, pero ese es de Rob Pike, que dice: a little copying is better than a little dependency. O en español, copiar un poquito siempre es mejor que depender un poquito. Si ven una librería con una dependencia y ustedes van a usar una función de ahí, váyanse al código de la librería. Si es open source, revisen que sea la licencia que quieran, sea compatible con su código. Copien esa función y péguenla en su código. Siempre es preferible eso a tener una dependencia más que depende de otros no sé cuántos paquetes y que al final puede romper su proyecto. A menos que vayan a depender de un proyecto, si van a agregar una dependencia, siempre recuerden que van a depender de alguien más para ello. Entonces muchas veces copiar código open source no está mal visto, por eso es open source. Pongan hasta arriba de dónde lo sacaron, quién fue el autor, lo que ustedes quieran, pero una vez que ustedes copian una función y la pegan en su proyecto, depende de ustedes y nadie la puede cambiar sin su autorización. Cosa que en las dependencias, bueno, pues, hemos visto que ha pasado más de una vez. Pues bueno, eso fue todo por mi plática y bueno, ¿a poco hay preguntas?